Bueno, vamos a en este bloque empezar a hablar bueno, un elemento gramatical en inglés que es muy importante, que es la passive voice, la voz pasiva. Ya digo, no es que sea excesivamente complicado. Cuando me refiero a excesivamente complicado, es decir que, bueno, pues uno puede estudiar las estructuras, más o menos los procedimientos. El problema con la voz pasiva, sobre todo para los que tenemos de lengua nativa del español, es el uso tan habitual que hay, que el inglés tiene de esta estructura gramatical. Y que no se corresponde con el uso y la importancia que la pasiva tiene en español. La voz pasiva en castellano es residual, es decir, pues se utiliza muy poco. Si uno analiza, no sé, si nos ponemos a pensar o analizar lo que hemos hablado durante el día, no sé si siquiera hemos utilizado alguna vez la voz pasiva, ¿no? En la lectura, al escuchar televisión, radio, etcétera. La voz pasiva es un término que se utiliza muy poco, o sea, es una estructura gramatical que en castellano se utiliza muy poco y además nos suena extraña cuando se utiliza, ¿no? Porque como ahora vamos a ver, la voz pasiva lo que se pone es un cambio, una alteración en el orden habitual de la oración, de los elementos de la oración. En cambio, eso no pasa en inglés. En inglés la voz pasiva se utiliza abundantemente al hablar, al escribir. Y claro, se utiliza con usos diferentes al nuestro, porque va a haber oraciones, estructuras que nosotros utilizamos en activa y que en inglés van a ser en pasiva. Porque hay otro principio el que rige el uso de la voz pasiva en inglés, ¿vale? Que vamos a ir comentando ahora al estudiar. Bueno, pues estamos en Block 1 y hay que bajar al final del todo porque antes del Remedial Grammar, que siempre cierra este bloque 1, ya tenemos el apartado de Passive Voice. Y ahí tenemos, pues, como es habitual, unos archivos, ¿no? Y un enlace, ese enlace ahí pues lleva bueno, millones, no, pero a muchos ejercicios de voz pasiva que si queréis repasar, ¿no? Bueno, aprovecho esto para comentar, como es decir, ya es habitual desde el principio del curso, que en clase intentamos trabajar y practicar lo más posible. Pero es necesario también, en la medida de lo posible, de cada uno de vosotros, que también por vuestra cuenta, bueno, pues trabajéis con este tipo de cosas, ¿vale? Porque, bueno, ya digo, aunque yo creo que las 3 horas pues, nos viene muy bien, sobre todo para practicar los textos, para trabajar, pero hay veces que hay que reforzar, ¿no? Cada uno, pues, el punto, porque a alguno de vosotros se dará mejor una cosa, se dará peor otra, entonces, en ese sentido, reforzar algunas de las cosas para que queden bien y demás. Bueno, pues Passive Voice, el primero, el otro, como siempre, es el solucionario de los ejercicios, y aquí tenemos la explicación. Bueno, decía que en inglés el concepto es algo diferente. ¿Por qué se utiliza tanto? Porque es tan común la voz pasiva. Mira, la voz pasiva, que eso también ocurre en español, pero en inglés se lo toman más al pie de la letra. Al cambiar el orden, como ahora vamos a ver, porque insisto, para pasar de activa a pasiva hay que cambiar el orden, damos importancia, ponemos en el foco de la oración, es decir, al principio, aquello que queremos resaltar. En el orden habitual de sujeto, verbo, complemento, ese orden no es casual. Lo que va primero es lo que se le da más importancia, lo que se quiere destacar, ¿no? Si yo digo, Juan compró un coche en las rebajas. Aquí lo que quiero destacar, pues, evidentemente comunicarte que se compró el coche, pero que es Juan. Ese Juan, mi hermano, es el que se compró el coche. Y ahí ya te digo además desde la rebaja. En cambio, si yo hiciera el cambio a pasiva y diría, un coche fue comprado por Juan en la rebaja, aparte que me suena extrañísimo, ya ahí cambia el foco. Porque ¿qué está primero? El coche. Entonces yo lo que quiero destacar es que, oye, el coche, ese que está ahí, ¿ves? Ese coche está, es el que se compró Juan. Pero mira, mira el coche. Ese es el principio básico de la voz pasiva y por eso se utiliza tanto en inglés. Dependiendo de aquello a lo que se le quiera dar importancia, en el inglés se utiliza esta estructura. Entonces hay veces que digo, insisto, en el que hay estructuras que a nosotros nos resultan extrañas, pero que en inglés estas dos que hemos dicho serían igualmente válidas y podrían ser igualmente comunes.
dependiendo de lo que se le quisiera dar importancia. John bought a car in the sales, o a car was bought in the sales by John. ¿Vale? Entonces, ese es el principio de la voz pasiva. Digamos, la justificación. Bueno, ¿cómo funciona esto de la voz pasiva? Como habéis visto a través del ejemplo, si hablamos de una voz pasiva es porque hay una voz activa. La diferencia es que la voz activa, el sujeto, es el que lleva a cabo la acción, o sea, el agente de la acción, quien la realiza. Mientras que en la voz pasiva, el sujeto es quien recibe de alguna manera las consecuencias de la acción, que se ve afectado de alguna manera. Este principio es básico y tal. Para yo poder transformar, porque realmente las oraciones en voz pasiva proceden de una en voz activa, pero para que eso sea posible, la oración en voz activa tiene que ser transitiva, que es, ¿qué significa? Si estáis viendo análisis, el término transitivo ha tenido que salir con un complemento directo. Es que nominal, predicado nominal. Ser, estar y parecer. Exactamente, entonces al predicado se le llama predicado nominal. Es que a los lingüistas les encanta, bueno, nos encanta, poner términos raros así que queden como words. Bueno, sí es verdad. Pues quiere decir que necesitamos una oración en voz activa, en activa, con complemento directo, por ejemplo. The students have read Hamlet this term. Los estudiantes han leído Hamlet este trimestre. Es una oración activa y es transitiva porque tiene un complemento directo, ¿no? Hamlet, lo han leído. Bueno, la regla para pasar de activa a pasiva me dice que juegue como con una especie de transformación en asta. De la siguiente manera. Identifico en la oración activa el complemento directo. En este caso, Hamlet. Exactamente, sería el sujeto paciente, ¿no? Y entonces diría, Hamlet. ¿Ok? Vale. El verbo, el núcleo del predicado más bien, adopta una forma pasiva. En general, ¿cómo transformo un verbo activo en un verbo pasivo? Tomo el verbo to be, el verbo to be lo coloco, lo pongo en el tiempo verbal en el que vaya el verbo en voz activa y ese verbo en voz activa lo transformo en participio. Regular, si es el verbo regular, el participio sería la forma ed, si es irregular, pues la de la tercera columna. ¿Vale? Verbo to be en el tiempo en el que vaya el verbo en la oración activa, verbo de la oración activa en participio. En este caso, have read es un present perfect, pues yo tengo que poner, lógicamente, el verbo to be en present perfect. Y cuidado, una primera apreciación ya. Al cambiar de activa a pasiva, cambiamos de sujeto. Y al cambiar de sujeto, puede que se cambie también de número. Es decir, en la activa de students era plural, por eso decimos the students have read. Pero en la pasiva, Hamlet es singular, por lo tanto yo tengo que decir has, y con el verbo to be, been. Entonces el present perfect del verbo to be. Hamlet has been, y ahora el verbo principal en participio. Read, aunque se dice read, pero es un verbo regular y tiene todas las formas iguales. Por lo tanto, el participio será has been read. ¿Ok? Y la última transformación es que el sujeto activo pasa a ser lo que en español llamamos complemento agente, que en inglés es el by phrase. By the students. Y aquí pondría this term. Hamlet has been read by the students this term. Esa frase es tan válida como la primera. La diferencia es que en la primera yo pongo en valor a los estudiantes, en la segunda digo, ok, que se han leído Hamlet, este trimestre. Has been read. Estoy dando importancia al hecho de que esa obra es la que se han leído, ¿vale?
O sea, Quisiera importancia del trimestre, voy a poner Pixel a titulación. Si este trimestre vale. This term, entonces es como diciendo, mira, este trimestre, no el anterior, sino este, por la razón que quiera, porque ha sido corto. Sí, sí. Eso es una cosa que, bueno, el tema REMA, que es una cosa lingüística, una cosa loca de la lengua que yo tuve que estudiar en su momento en la carrera. Pero toda esta historia lo que te dice es eso, el principio general. Lo que vaya al principio, por la manera en la que procesa la información el cerebro, le va a dar más importancia, más relevancia. Entonces, todo lo que tú pongas al principio es con lo que se va a quedar primero y por lo tanto con lo que uno va a... Pero tiene que ser complemento directo. Para que sea pasiva, sí. De activa a pasiva tiene que ser... Si no, es imposible. No, no digo como de este trimestre, como lo que ha dicho Juan Alberto. Sí. No podría ser sujeto en complemento circunstancial de tiempo. Al ponerlo al principio, que es un poco lo que él comenta, es que, lógicamente, la idea central es que Hamlet es lo que han leído, pero oye, dice, oye, este trimestre, o sea, al ponerlo al principio también... Exactamente. No, a la lectura se le da tiempo también. No, el énfasis va a tenerlo el hecho de que han leído Hamlet. Ahora, si tú colocas el this term primero, quieres reforzar también la idea de que ha sido este trimestre, por la razón que fuera. Entonces, pues es un trimestre muy corto, entonces lo pongo ahí para dar a entender que han hecho el esfuerzo tan grande de leer Hamlet. ¿Y siempre lleva el barrio? No siempre, ahora vamos a meternos en eso. Esta es la estructura, digamos, básica y tal, la de siempre, ¿no? El sujeto tal, con esto tal. Pero sí, es necesario que sea complemento directo, que sea transitivo, que tenga un complemento directo, porque si no, no es posible hacer la transformación, ¿vale? Mira, en la teoría, by phrase. Yo no recuerdo ni haberme cruzado con agent complement, ¿ok? Siempre he sido by phrase. Quizás by agent, by phrase. Lo que le dicen, o sea, como el sintagma del by. ¿Vale? De repente, pues dice, that represents the agent, eso representa al agente, pero hasta donde yo recuerdo, yo lo he explicado siempre como by phrase, by phrase. Entonces, digo que hay aquí un cuadro que puede ser de referencia, de consulta, donde tenéis cada uno de los tiempos, especialmente los tiempos más comunes, cómo pasarían a pasiva, a la forma pasiva. Hombre, está bien, porque lo habitual será hacerlo directamente, ¿no? Pero hay formas, sobre todo las formas progresivas, es decir, las formas de continuo y las formas de perfecto, que a veces nos pueden suponer un problema. O sea, un problema me refiero, hombre, que pueden ser un poquito más fastidiosas para pasarlo. Así que bueno, teniendo ese cuadro ahí de referencia, podéis a la hora de jugar con la forma. Y además, ten en cuenta una cosa, lo habitual será que en el examen, en la pregunta número 3, si aparece la pasiva, lo que te pregunten sea la forma verbal. En el examen no te van a pedir una transformación, que aquí a lo mejor haremos alguna para habituarnos y tal, algún ejercicio. Una transformación como la que acaba de hacer para que veamos la voz pasiva. En el examen, la pregunta número 3, lo que te van a pedir es, en un hueco, seguramente lo preguntarán, tendrá la frase, un hueco sin nada. Y seguramente por ahí aparecerá de alguna manera, se sugerirá que es pasiva y el verbo. ¿Vale? Pero puede ser que lo pregunten así. Sin nada, o bueno, puede ser que, digamos que te ponen el ok. Pero tanto si te lo ponen como si no, tú tienes que decidir si es voz pasiva. Pero bueno, habrá pistas suficientes. Puede que te pongan el by phrase, puede que al leerlo el sentido de la frase, ¿no? De idea de claridad de que se trata de una voz pasiva, ¿vale? Si lleva, por ejemplo, los de arriba, ¿no? Sí. ¿Lleva el sí o es que no? Vamos a ir, vamos a meter en el by phrase. Ok, porque es verdad lo que esta pregunta que se mete es una pregunta muy pertinente, ¿no? O sea, siempre que pone el by phrase, pues no. De hecho,
muchas veces se explica ya a nivel universitario que la gran mayoría de oraciones en inglés en voz pasiva no llevan el by phrase. Este by phrase, este complemento agente, en cierta forma, si se coloca, es igual que lo que sigue un poco el principio que me he explicado antes, es para destacar, porque quiero que se destaque algo. Y pensad en una cosa, si yo utilizo la voz pasiva, porque lo que me interesa es lo que va al principio, es decir, quien de alguna manera o lo que de alguna manera se ve afectado por la acción, para que voy a poner quién la lleva a cabo, si eso no me interesa. Para ponerte quién la lleva a cabo, pues te lo digo en versión activa. Si te pongo el complemento agente es porque, por ejemplo, hay un nombre propio y tal. O quiero reforzar la idea, quiero decir específicamente, oye, que fue por esto o por este. Pero lo habitual será que no se ponga por lo que estoy diciendo, ¿vale? Pero bueno, casos concretos. Si como sujeto activo yo tengo un pronombre, pues lo habitual será que no se ponga el by phrase. A no ser que sea un caso muy específico que quiera decir by him o by. Pero normalmente no se pone. Si yo digo, por ejemplo, she did a Spanish omelette. Creo que me falta una M. Bueno, vamos a poner luego comprobado. She did a Spanish omelette. Eso quiere decir tortilla. Ese borrón ahí que he puesto. Estaba intentando decirlo. Sí, sí, bien, bien. Bueno, pero es un reto, ¿eh? A ver qué. ¿Cuál es la omelette? Ok, no estoy seguro si es una 2M, 2T seguro. Sale con un- Con una sola. Vale. No, uf, me voy a equivocar. Bueno, pues, ¿cómo pasaría yo esto a pasiva? A Spanish omelette was done by her. No hace falta, no es necesario. Es evidente por el contexto. Si yo utilizo she, en el contexto en el que estoy utilizando esta frase, es evidente a quién me refiero. Pues para que lo voy a poner otra vez. Entonces, Spanish omelette was done. Ay, se deja así. ¿Se deja así? Sin problema. Cuando el sujeto activo es desconocido, unknown, o no es importante, también se quita. ¿Para qué le voy a poner si yo no sé de qué estamos hablando? No sé. ¿Vale? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, bueno, voy a poner para que no sea. Those men brought the package home. Unos hombres, esos hombres, trajeron el paquete a casa. Entonces, ¿qué diría yo? The package was brought home. Y ya está. Porque eso es lo que me interesa, oye, que el paquete llegó a casa. ¿Y quién lo trajo? No sé, hombres por ahí. No sé, ya me fijé. En este caso es desconocido y sin importancia, ¿no? Las dos cosas incluso. Pero si aparece así, y estas ideas, bueno, está claro si aparece un pronombre, el hecho de que sea que no tenga importancia o sea desconocido, eso queda claro, ¿vale? Es decir, no hay que rebuscar mucho para que quede claro, sea más o menos evidente en la frase. Y el último caso
obvious active subject. Dios mío. ¿Qué quiere decir esto de un sujeto activo obvio? Mira, hay ciertas acciones que únicamente las pueden realizar ciertos agentes. Por ejemplo, en un estado democrático solo puede detener ¿quién? Pues la policía. En un sitio razonable solo puede operar el cirujano. Digo razonable porque el otro día escuchaba una cosa en la radio ahí de unas que tenían como un gabinete ahí y ponían rinoplastia y demás, y resulta que ni eran médicos ni eran nada. Y la gente iba, todavía tenía cola y todo. Bueno, entonces cuando es ese tipo de situaciones, de contexto, también se elimina, no es necesario, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, the police finally arrested the burglar. Burglar es un chorizo, es un ladronzuelo, una cosa así que tampoco se mete en historias muy gordas, ¿no? Pues esto, a ver si me cabe por aquí. A ver cómo lo hago, porque si no me voy a escribir. A ver, bueno. Ahora esta puedes poner. Sí. Arriba. Ah, joder, qué descubrimiento, no sabía. Sí, Gracias. te hago la primera puesta en el lado vertical. Vale, vale, vale. Mira que llevo 4 o 5 años con esto y ahora. Bueno, bueno, entonces. Genial, maravilloso. Pues entonces sería the burglar was finally arrested. O finally was arrested, también podría ser. Yo prefiero was finally arrested, pero bueno, sí. Y ya está, ¿por qué? Porque lo único que detienen a lo tal es la policía. No hace falta decir by the police, es evidente. Entonces, claro, estos casos cubren un amplio espectro, muchísimo. Entonces, eso nos lleva a que en la gran mayoría de ocasiones, en el inglés real, no se utilice el by phrase. Y si se utiliza para destacarlo. Por ejemplo, si Sara hizo no sé qué, esto fue hecho by Sara. Porque siempre que aparezca un sustantivo, un nombre propio, ahí sí, porque de alguna manera queremos destacarlo. Es decir, hay una persona con nombre concreto que está involucrada, ¿no? O incluso si es un adjetivo o si es tal, si es uno de estos casos, pero por alguna razón que sea, yo quiero destacarlo, quiero darle cierta importancia, como el by phrase. Si no, así como. ¿Vale? So far, so good. Por ahora bien. Ok. Bueno, so far, so good. So far. Yo tengo el problema de que si lo puedo escribir. Bueno, porque es que esa es la guasa con la historia esta de decirlo, pronunciarlo de una manera y escribirlo de otra. A veces no hay una correspondencia y a veces es complicado, ¿no? Bueno, a mí fijaos que llevo, no toda la vida, pero un montón de tiempo en inglés y todavía hay palabras que por mucho, ¿cuántas veces habré escrito yo omelets en mi carrera profesional? Pero bueno, aún así todavía. O sea que, bueno, es el fastidio este de eso. So far, literalmente sería tan lejos, tan bueno. Literal. Pero la expresión es hasta ahora bien. So far, so good. Vale, bueno. Creo que hemos cubierto esto primero. Efectivamente, la transformación, etcétera, ¿vale? Bueno, esta es la pasiva base. ¿Mm? Sí, es que luego hay otra más divertida todavía, pero esa ya la dejamos para la semana que viene porque hay alguna cosa. Hemos dicho, en la oración, para transformar una oración activa a una oración pasiva tiene que ser transitiva, es decir, tiene que tener complemento directo. Pero hay veces, no pocas, en las que en la frase no solo aparece un complemento directo, sino que aparece también un complemento indirecto. ¿Y qué ocurre entonces? Pues que nos dice el inglés, ajá,
pues tienes no una, sino dos formas de transformar esa oración activa a la voz pasiva. Igual, dependiendo de lo que tú le quieras dar importancia. Aunque de las dos hay una que es la que prevalece. Vamos a los ejemplos para desenredar un poco esto que comento. Imagina la siguiente frase. I will bring lots of presents to Jessica from USA. Traeré muchos regalos a Jessica de los Estados Unidos. Aquí tengo un directo que es lots of presents y un indirecto to Jessica. Sabéis que el indirecto en inglés, al igual que bueno, en español sí suele ir con a o para, pero en inglés no tiene por qué, porque si yo digo I will bring Jessica lots of presents, ¿vale? Vamos a ponerlo así también porque es la otra forma en la que se puede presentar. I will bring Jessica lots of presents. De las dos formas parecen activas. El caso es que hay un directo y un indirecto. Bueno, pues te dice, ok, turn that into the passive voice. Transfórmalo en la voz pasiva. Entonces yo tengo dos posibles versiones. ¿Cuál es la que prefiere el inglés? Por defecto. Y es más, y hay métodos o libros en los que solo explican o solo aceptan esta que voy a decir. Pues la que se prefiere es aquella en la que el complemento indirecto, que sabéis que es siempre un individuo, una persona, va como sujeto. Porque la lengua, por defecto, prefiere ante la tesitura, es decir, ante la posibilidad de elegir, prefiere que el sujeto sea siempre algo animado, un individuo, antes que un objeto o una cosa. Aquí, normalmente, cuando hay en una oración tenemos directo e indirecto, el indirecto será siempre una persona y el directo un objeto, un algo. Pues a la hora de transformarlo en pasiva en inglés, por defecto, la opción que se prefiere es aquella en la que el sujeto sea el complemento indirecto. Insisto, por esta cosa de que vaya como sujeto un ser animado, una persona. ¿Cómo sería entonces? De la siguiente manera. Pues entonces yo tomo el complemento indirecto y lo pongo como sujeto. Jessica. Tomo el verbo y lo transformo según la regla en la voz pasiva, es decir, el verbo to be en el tiempo o la estructura verbal y el verbo que va en activa en participio. En este caso, Jessica will be brought. Bring, brought. Y después, el complemento indirecto, tal cual, así. Lots of presents. Y por último, si queda alguna información, pues la colocamos a continuación. En este caso, from USA. ¿Vale? Esta, insisto, es la versión que se prefiere. Insisto, además, hay métodos en los que solo o ejercicios en los que solo te piden eso. Y que es muy, vamos, casi que no tiene diferencia con lo que hemos visto antes, ¿no? Simplemente elegir el complemento indirecto, transformar el verbo, después el directo y a continuación lo que no. La otra versión, que también existe, que también se utiliza, aunque mucho menos, es aquella, lógicamente, en la que el complemento directo sería sujeto. ¿Cómo cambiaría esto? Pues pondríamos el complemento indirecto, lots of presents, el verbo, que aquí no cambiaría. Recordad que cuando hay cambio de sujeto puede haber cambio de número, ¿no? Aquí, como tenemos will, que no cambia nunca, pues nada. Igual, will be brought. Y justo detrás del verbo colocamos la partícula to y el complemento indirecto. Es decir, cuando el complemento indirecto no es sujeto en la oración pasiva, tiene que ir precedido siempre por la preposición o la partícula to. To Jessica from USA.
Lots of presents will be brought to Jessica from USA. Por supuesto, by me, pues no, eso ni se nos ocurre mencionarlo, claro. Jessica will be brought lots of presents from USA or lots of presents will be brought to Jessica from USA. Insisto, la primera es la habitual, la que por defecto saldría al nativo. ¿Vale? A ver, algún ejemplo más que tengamos por aquí. He has given me... Oops. Que no, que quiero continuar. He has given me a nice present. Tengo un directo, present, a nice present y un indirecto, me. La versión primera. I have been given a nice present. Complemento indirecto, sujeto, el verbo pasivo, directo y tal. Y por supuesto, claro, aquí tenemos he, no lo vamos a poner by him. I have been given a nice present. Claro, bueno, puede decir esto que más o menos se supone. Cuando encontramos como complemento indirecto un pronombre, me, you, him, her, y hay que transformarlo en pasiva y ponerlo en sujeto, pues lógicamente lo cambiamos por el pronombre sujeto correspondiente. Me, I, you, se queda igual. Him, he, her, she, y así, ¿vale? Y cuando la versión es la otra, a nice present has been given to me. Porque cuando el indirecto va como complemento, no va como sujeto, siempre tiene que ir precedido en la pasiva por el to. ¿Vale? ¿Algún ejemplo más? Que veo cara un poco así de... O pasamos directamente al ejercicio. ¿Algún ejemplito más? Y este y otro, casi nada. Bueno, lo bueno que tiene el ejercicio que vamos a hacer de write the following sentences de passive voice, ¿veis? Es que, bueno, creo que son todas two ways, o casi todas two ways. Casi todas, no todas. Es que en este mismo ejercicio practica las dos, es decir, la del complemento directo y la del indirecto. Es decir, practicar, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar por aquí, si os parece. Y este es el ejercicio típico que siempre se hace. Insisto, no es el del examen. El examen nunca nos dará para transformar frases, pero que estos ejercicios de aquí, este ejercicio de transformación, os ayuda a empezar un poco a trabajar con la perspectiva y a manejarlo. Para que cuando haya que poner en el examen el ejercicio 3, pues ya lo tengamos muy claro. Entonces, es tan sencillo como write the following sentences de passive voice. Tenemos la frase. Casi todas son two ways, es decir, que tienen un directo y un indirecto, y hay que transformarlo de la forma. ¿Vale? Entonces, si os parece, podemos hacer 1, 2, 3, 4, hasta las 6. ¿Vale? Que son 12 frases, no son pocas. Y luego continuamos con alguna cosita más. Sería la de they sent us a Christmas card. We have brought them a souvenir. She's going to write them a letter. A ver, ¿qué más? The teacher reads the passage twice. They are selling her an old house. Y we will show them our photos soon. Pues vamos a ver. Ahora ya que vamos con la corrección y tal, no vamos en ningún caso a traducir. Es que las traducciones, yo sé porque yo también lo hago, parece que yo aquí soy, en muchas ocasiones nosotros nos guiamos de las traducciones para pues, trabajar con el idioma, para tal. Pero en el caso concreto de la pasiva, la traducción lo único que hace es guiar, porque es extraño, no tiene sentido, ¿vale? Bueno, vamos a la pizarrita digital y aquí como se... Aquí está. Vale, bueno, la primera opción, o la primera frase era They sent us a Christmas card every year. Vale, vamos a empezar siempre con la del directo, indirecto, perdón, y luego la del directo, ¿vale? Entonces sería... Sí, primero la de la persona por la que yo prefieren we are sent a Christmas card
every year. Y ya. Yo he puesto by then. No. ¿Quiénes son they? ¿Eh? ¿Quiénes son they? Them. Sí, pero ¿quiénes son? ¿Qué personas son? No. Ellos, pues, de repente sí, el que dice esto lo conoce o si fuera importante hubiera dicho mis primos, entonces sí. O mis amigos de Francia, entonces sí, pero they. Y la otra sería a Christmas card. Is sent to us every year. ¿Vale? Comprobad, aparte de tal, el verbo, que la forma verbal esté correcta, porque eso es lo más determinante en la prueba nuestra, la prueba del examen. ¿Vale? Sí. El was, ¿puede también después de venir? Is sent every year to us. Sí, no habrá problema. En principio, sí, perdón. No, que viene escrito aquí en el ejercicio al final. Sí. Y el uno no he puesto al final y el otro he puesto entre medias. Normalmente es flexible. A ver, se prefiere lo de sent to us porque hay una conexión más directa y porque to us tiene más importancia que every year, pero sent every year to us tampoco sería una cosa determinante. 2. We have brought them a souvenir from Barbados, la tierra de Rihanna. So, they have been brought a souvenir from Barbados. They have been brought a souvenir from Barbados. Y la otra versión, a souvenir. Y aquí yo aceptaría a souvenir from Barbados o a souvenir from Barbados. O sea, sería igual. A souvenir has been brought to them from Barbados. Tampoco, no es necesario. Por eso decía que una de las que, cuando sea un pronombre, no lo pongas. Uy, está el brought, segundo brought, lo he escrito mal, no sé por qué. Ok, good. Pues, hombre, objetivamente está más difícil por lo del has been brought, ¿no? Siempre que haya tiempos de perfecto y siempre que haya tiempos continuos, la forma verbal va a ser más complicada de hacer, porque requiere más palabras, etc. Ok, she's going to write them a letter. They are going to be written a letter. Y la otra versión, a letter is going to be written to them. Siempre en esta versión, recordad delante del complemento indirecto el to. Is going to be written, are going to be written. Cuidado con be going to porque lo digo porque suele crear problemas a muchos alumnos porque claro, ven el are going y donde pongo el to be y el be lo ponen delante y se lían un poco. Porque hay un verbo to be y hay un, bueno, detrás del to. Porque la regla siempre es la misma. El verbo to be adquiere la estructura verbal o el tiempo del verbo que va en la oración activa. Se comporta igual que un verbo normal. ¿Vale? Traducirlo aún más el verbo de la segunda frase. Traducirlo del español a inglés, luego lo digo de inglés, o sea, no es posible. Yo lo traduciré. Sí,
y luego cuando lo intento poner, Sí. la pasiva la pongo con este tipo verbal. Si te funciona, perfecto. Pero todos, aunque esté presente, que digo que, a ver, que yo lo cambio todo, que digo que todo cuando yo... Perdona, es que no te he entendido. Sí. El tiempo verbal en el que pienso... Sí. Pasado, Ok, perdona, no te había entendido. No, claro, porque el tiempo no cambia. Claro, pero... Sí, entiendo. Sí. Y hace un poco esa... Ya. Ok. Claro, bueno, para eso es los ejercicios ahí, trabajarlos. Venga, la siguiente dice, the teacher read us the passage twice yesterday. Pues entonces sería, we were read the passage by the teacher, aquí sí, y yo lo incluiría ahí. Vale, también. The passage yesterday twice by the teacher, pero bueno, yo lo incluiría ahí. By the teacher, dice twice yesterday. Twice yesterday. Aquí sí, ¿por qué? Porque sí es necesario. Porque realmente quien te puede leer mucha gente. Lo puede leer tu mamá, tu padre, tu hermano, tu no sé qué. Pero aquí me dicen el profesor. Además, al incluirlo en la pasiva, ya te dice que en realidad la situación es que estabas en la clase. Y la otra sería the passage was read to us. Venga, vamos a ponerlo así también. Twice yesterday by the teacher. So the passage was read twice yesterday to us by the teacher, igual que antes. Sí. Es flexible el orden. 5. They are selling her an old house right now. So she is being sold. Cuidado con esto, ¿eh? She's been sold an old house right now. Y la otra versión, an old house is being sold to her right now. Vale. Los tiempos, es más, viendo ahora esto, yo creo que, mi opinión, que es más difícil, o sea, más, puede presentar más problemas el pasar un tiempo continuo que uno de perfecto, ¿eh? Por aquello del to be, mezclar to, porque hay muchas cosas. Pero bueno, a veces que está el to be y hay otro to be otra vez, ¿eh? Pero bueno, ten en cuenta que uno es el to be de la pasiva, otro es el to be del continuo. Y la última de las que estamos haciendo aquí, we will show them our photos soon. So they will be shown our photos soon. Fijaos un detalle. Dice our photos, nuestras fotos. ¿Para qué poner bias? Ya está especificado ahí, no es necesario ponerlo. A veces hay detalles que sin que se ponga el by phrase, más o menos se cuela, se deja ver el ejemplo. Y la otra versión, our photos will be shown, sí, o showed. Si he puesto con ed, porque show, sí, tiene las dos versiones. Es de esto, es un verbo que puede ser regular o irregular en el participio. Will be shown, la foto will be shown to them soon. ¿Vale? ¿Qué tal? En general.
Sí. Solo veo dos vídeos. La Bueno. segunda y la tercera son la cuarta. Ajá. La web de la serie. La verdad es que a veces un poco las selecciones, estas selecciones que vamos a hacer hasta aquí, vamos a hacer hasta allá, esas no las preparo, sino que un poco, quiero decir, en casa yo reviso el ejercicio, etcétera, pero no digo hasta aquí o hasta allá. Pero en este caso, al haber elegido esa primera está bien porque ha habido tiempos de todo tipo, de presente, de pasado, etcétera, ¿no? Con lo cual está bien, hemos manejado, ¿no? Insisto, aparte de los cambios de orden y tal, lo más complicado y sobre todo lo que nos va a servir a nosotros, va a servir a nosotros para el examen, es el cambio del tiempo verbal, ¿vale? Así que eso es lo que hay que trabajar ahí y demás. Pues nada, yo creo que lo podemos dejar aquí. En casas, en la medida de lo posible, trabajarlo un poquito, ¿vale? Para que cuando nos veamos, porque la semana que viene seguimos, vamos a ver, la idea es la siguiente, terminar una cosa aquí de la pasiva, que eso que ponen pasivas especiales, ¿no? Unos detallitos de la pasiva, con algún que otro ejercicio, hacer un texto y luego volver ya con lo que vamos a ver la pasiva impersonal, la impersonal passive, ¿vale? Y ya con eso se acaba. Bueno, venga, que ya queda. Odio los temas.